Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si están aquí conmigo, ya saben de qué va la cosa en el mundo del entretenimiento, las noticias de las celebridades y, por supuesto, las historias de amor y drama que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, tengo un tema que estoy seguro de que les va a encantar, uno que lleva a la vez el romance y el misterio que nos fascinan. Prepárense para sumergirnos de lleno en el universo de las telenovelas turcas, en particular, en la órbita de dos de las estrellas más queridas y populares, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Una historia de amor que nos hizo soñar con finales felices. Y como el título sugiere, vamos a hablar sobre un gesto, un detalle, una pequeña pista, un hilo invisible, que reveló la preocupación de Kerem por Hande. Sí, amigos, estamos hablando de amor, amistad, cariño y, por qué no, un poquito de chisme para sazonar la historia. Pero como siempre, antes de que nos adentremos en el meollo del asunto y empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna primicia. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada chisme, de cada noticia, de cada análisis, de cada reflexión que subimos. No se lo pueden perder. Es la mejor forma de no perderse nada. Bien, ya estamos listos. Por ello. Vamos al grano. ¿Por qué estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel hoy? Bueno, como todos saben, después del éxito arrollador de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente, se formó una conexión muy especial, una química explosiva y palpable entre Kerem y Hande. La química en pantalla era innegable, simplemente ardía. Y esa magia, ese feeling, ese magnetismo traspasó la pantalla. Empezaron a salir, a compartir momentos fuera del set, a ser fotografiados juntos, y sus fans, como nosotros, soñaban con un cuento de hadas que se materializara. Un romance de película, una historia de amor de esas que perduran. Y así fue. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, la pareja ideal, la pareja que todos envidiábamos y admirábamos. Eran la pareja perfecta, la pareja que parecía salida de un sueño. Sus fotos juntos en las redes sociales, las declaraciones de amor, los gestos de cariño, nos hacían suspirar a todos. Era una época dorada para los fans de la serie, una época donde la ficción y la realidad parecían fusionarse. Pero como en toda historia, y en la vida misma, no todo es color de rosa. La vida es impredecible y el destino a veces nos depara sorpresas, no siempre agradables. Después de un tiempo, la noticia, como un trueno en un cielo despejado, anunciaron su separación, para sorpresa de muchos. Y claro, esto generó un torbellino de rumores, especulaciones, conjeturas y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué falló? Las redes sociales explotaron, se llenaron de comentarios, de análisis, de teorías, y los fans, divididos entre la decepción y la curiosidad, se dividieron en bandos. Las especulaciones volaron por todas partes. Se habló de diferentes razones: incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas, presiones mediáticas, incluso terceras personas. La verdad, como suele ocurrir, se mantuvo en secreto, celosamente guardada por los protagonistas. Lo cierto es que la separación fue un golpe para los fans, que habían invertido tanto en su relación. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, aunque manteniendo una cordialidad y respeto mutuo, un gesto de madurez y profesionalismo. Han continuado con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como figuras importantes y destacadas en la industria del entretenimiento. Hande, por su parte, ha seguido demostrando su talento y belleza en diversas producciones, explorando diferentes roles y demostrando su versatilidad como actriz. Ha protagonizado series, películas y ha participado en campañas publicitarias, siempre con un estilo impecable y una presencia arrolladora. Kerem, por su parte, ha continuado desafiándose a sí mismo con nuevos papeles y proyectos, tanto en Turquía como fuera del país, ampliando sus horizontes y demostrando su profesionalismo y dedicación. Ha participado en producciones internacionales, ha trabajado en diferentes idiomas, y ha consolidado su imagen como un actor de renombre. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo, dejando claro que la separación no afectó su crecimiento profesional.
Pero a pesar de las separaciones, a pesar del tiempo transcurrido, la gente, como nosotros, como los fans incondicionales, siempre está atenta a cualquier detalle, a cualquier pista que pueda revelar algo sobre su relación actual, sobre sus sentimientos, sobre lo que realmente pasó entre ellos. La esperanza de una reconciliación, de un reencuentro, siempre está latente. Y es aquí donde entra en juego el gesto del que les hablé al principio. Un gesto que, según muchos, revela la preocupación de Kerem por Hande. Un gesto sutil, pero significativo. Pero, ¿cuál es ese gesto? ¿Dónde y cuándo ocurrió? Para entenderlo completamente tenemos que retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el contexto. Después de su ruptura, Hande protagonizó un proyecto muy importante, una nueva serie, un proyecto ambicioso que la colocaba en el centro de la atención. Y en el set, durante la grabación, ocurrieron ciertos acontecimientos que generaron preocupación. No voy a entrar en detalles específicos sobre los problemas del set, porque eso ya es harina de otro costal, porque esa es otra historia, otro tema. Pero sí puedo decirles que hubo momentos complicados. La exigencia del trabajo, las presiones, los rumores, la atención mediática, todo eso puede afectar a cualquier persona, y más a una estrella como Hande. En ese momento se especuló sobre diferentes situaciones, sobre posibles conflictos, sobre el ambiente en el set. No todo era alegría y felicidad, como a veces se muestra en las redes sociales. Y fue en ese momento, en ese periodo de tiempo, cuando ocurrió el gesto que nos interesa. Kerem, a pesar de estar separado de Hande, a pesar de haber tomado caminos diferentes, a pesar de las circunstancias, demostró su preocupación de una manera muy sutil, pero significativa. ¿Cómo lo hizo? La clave está en las redes sociales, en ese mundo virtual que a veces nos conecta y otras nos distancia. Kerem Bürsin, conocido por ser bastante activo en plataformas como Instagram y Twitter, no se quedó callado. No hizo una declaración pública, no publicó un comunicado, no dio una entrevista. No buscó la atención mediática. Pero sí, hizo algo. Siguió demostrando su apoyo a Hande, de una manera discreta pero contundente. ¿Cómo? A través de me gusta. Likes en inglés. Sí, amigos, esos pequeños clics, esos pequeños me gusta que a veces pueden pasar desapercibidos, que a veces parecen insignificantes, pero que en el mundo de las celebridades tienen un significado enorme, pueden decir mucho. Kerem en varias ocasiones le dio me gusta a publicaciones relacionadas con Hande, ya fuera una foto, un vídeo, una noticia sobre sus proyectos o un comentario de algún fan. Y esto para muchos, para los más observadores, para los que siguen de cerca sus pasos, fue una clara señal de apoyo y preocupación. No era solo un me gusta casual, como los que uno puede dar a cualquier publicación. Era un me gusta intencional, un me gusta que parecía decir, estoy aquí, te apoyo, estoy pendiente de ti, me preocupo por ti, y te deseo lo mejor. ¿Y por qué digo que esto es significativo? ¿Por qué creo que este gesto es importante? Porque es un gesto que demuestra madurez, respeto y cariño. A pesar de la separación, a pesar de las circunstancias, Kerem no dejó de apoyar a Hande en su trabajo, en sus proyectos. No se hizo el indiferente, no la ignoró. Al contrario, mostró que aunque su relación romántica había terminado, el afecto y el respeto seguían presentes. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, cada pequeño detalle puede ser analizado y diseccionado. Los me gusta en redes sociales, las fotos, los comentarios, las publicaciones, todo es materia de análisis y debate. Los fans, los medios de comunicación, todos están atentos a cualquier señal, a cualquier pista que pueda revelar algo sobre sus sentimientos. Y en este caso, los me gusta de Kerem fueron interpretados como una muestra de preocupación, de apoyo y de cariño, un gesto de complicidad. ¿Pero por qué creo que este gesto revela la preocupación de Kerem? Hay varios motivos. Primero, porque es un acto de empatía. Kerem, al darle me gusta a las publicaciones sobre Hande, está demostrando que entiende lo que está pasando, que está al tanto de sus proyectos, de sus éxitos, de sus desafíos, y que se preocupa por su bienestar. Es una forma de decir, sé lo que estás viviendo y te apoyo. Segundo, porque es un acto de respeto. A pesar de la separación, a pesar de las posibles dificultades, Kerem no habla mal de Hande, no la critica, no la ignora. Al contrario, la apoya públicamente de manera sutil pero constante. No busca la confrontación, sino la armonía, el respeto mutuo. Y tercero, porque es un acto de cariño. Los me gusta son una forma sutil,
pero efectiva, de demostrar que aún siente algo por Ande, que se preocupa por ella, que le desea lo mejor. Es una forma de decir, te aprecio, te valoro y te deseo toda la felicidad del mundo. Es un gesto que va más allá de la simple cortesía, que revela una conexión especial, una historia compartida. Claro, también hay quienes pueden argumentar que un me gusta no significa nada, que es solo una simple acción en redes sociales. Que es algo trivial, que no tiene mayor importancia. Que no hay que sobreinterpretarlo. Pero en el contexto de su relación, y considerando la discreción de Kerem en cuanto a hablar de su vida personal, este gesto cobra una relevancia especial. Es una forma sutil, pero efectiva, de mostrar su apoyo y preocupación, sin necesidad de hacer grandes declaraciones. Además, es importante tener en cuenta la personalidad de Kerem. Él es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Es un hombre de pocas palabras, que prefiere actuar que hablar. Por eso este gesto, este pequeño me gusta, es aún más significativo. Es una señal de que a pesar de su discreción, aún siente algo por Ande, que no la ha olvidado. Es una forma de decir, todavía estás en mi mente, todavía te recuerdo. En definitiva, el gesto de Kerem Bürsin, ese pequeño me gusta en las redes sociales, es una muestra de preocupación, de apoyo y de cariño hacia Hande Erçel. Es una prueba de que a pesar de la separación, el afecto y el respeto pueden seguir presentes. Es una muestra de madurez, de empatía y de cariño. Es un gesto que demuestra que el amor, aunque termine, puede dejar una huella imborrable. Este pequeño gesto, este detalle, nos revela un poquito más sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una relación que, aunque haya terminado como pareja, sigue generando interés y fascinación. Una relación que nos ha dado muchas alegrías, y que nos ha enseñado muchas cosas. Ahora, quiero resumir rápidamente los puntos clave que hemos discutido hoy, para que quede todo bien claro. Primero hablamos sobre el contexto de su separación, sobre el gran éxito de Love is in the Air, y sobre los rumores que la rodearon. Segundo, mencionamos los problemas que enfrentó Hande durante un proyecto, sobre las dificultades que tuvo que superar, y sobre la atención mediática que la rodeaba. Tercero, señalamos el gesto de Kerem, los me gusta en redes sociales, esa forma sutil de mostrar su apoyo. Cuarto, analizamos la importancia de este gesto considerándolo como una señal de apoyo, preocupación y cariño, como una muestra de madurez y respeto. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya parecido interesante y que les haya entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el gesto de Kerem? ¿Creen que realmente revela su preocupación por Hande? ¿O creen que es una simple casualidad? ¿Creen que hay algo más detrás de esos me gusta? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, me encanta debatir con ustedes, así que no duden en participar. Compartan sus ideas, sus opiniones, sus teorías. Todos somos parte de esta comunidad. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas, de Love is in the Air, y de estas dos maravillosas estrellas. Compartan este vídeo con todos los que les guste el chisme y las historias de amor. Compartan la magia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre estamos subiendo nuevos vídeos con noticias, análisis y chismes sobre el mundo del entretenimiento. No se pierdan nada. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden suscribirse. Besos y abrazos a todos. Y sigan soñando con el amor.